Bien, aquí seguimos con el matutino del país por el Canal 6 en todo el territorio nacional en señal abierta para todo el país. Canal 6, esta vez recibimos al doctor Freddy Ferreras, que vino al programa recientemente como candidato a una senaduría por la provincia de Santo Domingo, pero que desgraciadamente no pudo salir airoso de ese proceso eleccionario recién pasado. Pero aquí lo tenemos como otorrinolaringólogo, porque es un doctor especialista en la garganta, en los oídos y la nariz. y la nariz. Otorrinolaringólogo. Sí, en aquel momento hablamos un poquito, pero como estábamos en el tema político, Sí. preferimos traerlo otra vez. Claro. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, buenos días. Que bueno, hoy en día estoy como digo yo, con el traje de médico, pero debo decirle, la participación no fue mala. Todavía yo recibo gente, me encuentro gente en la calle que me dice, doctor, yo no sabía que tú estabas como candidato. Lo vi allí en la boleta y voté por usted, salí corriendo Y a propósito para que de toda la eso, familia... ¿Cómo fue su experiencia a propósito Fue buena, de eso? fue muy buena. Pero no pudo tener el escaño que... No, claro. Es que es una provincia terriblemente difícil. La provincia de Santo Domingo es la más poblada, tiene casi cerca de 4 millones de habitantes. Solamente el municipio de Santo Domingo tiene más de 1 millón de habitantes, ¿En qué 600.000 circunscripción votantes. usted estaba? Yo estaba en la provincia de Santo Domingo. Candidato a senador. Quiere decir, por la desde Boca provincia. Chica hasta Pedro Ok, Branco, totalmente. incluyendo Guerra y todo eso y sus confines. O sea, yo obtuve 4.000 y pico de votos. El partido Patria para Todos, ¿no? Patria para que Todos. encabezaba Fulgencio Severino, que fue el Severino, candidato así es. presidencial de esa Así es. organización. Ok, bueno, pues... Pudimos llegar hasta donde pudimos llegar, Hasta donde sin propaganda, sin recursos. Nosotros, recuérdense, dijimos que no aceptábamos recursos de la Junta Central Electoral porque no estábamos de acuerdo con ese dispendio de dinero. Casi 5.000 millones de pesos se repartieron. Y tú preguntas, ¿y los partidos en qué lo invierten? Porque nadie le pide tampoco cuentas de eso. Y sabemos que lo que se hace con eso es comprar voluntades aún dentro de esos partidos para socavar la propia democracia interna. Y nosotros, como Patria para Todos, los hombres y mujeres que estamos allí, decimos, eso no es posible que continúe. Muy bien. Porque con 5.000 millones de pesos es mucho lo que el país puede hacer. Así mismo, Vamos a hablar de es. salud, A propósito de la reforma fiscal, ¿verdad? Y a propósito de salud. No, a propósito de la reforma fiscal, para que Claro. tomen en cuenta eso y que también entonces lo integren dentro de los puntos Claro, de los y ejes puntos. nodales. Que ellos Doctor, pueden ahorrarse dinero allí, Claro que que sí. iría nuevamente al fisco. Claro que sí, doctor Ferrera. Y a propósito que usted ya viene con nosotros en este rol también de especialista en la materia, como otorrinolaringólogo, están lo llegando, dijiste. no es que yo soy especialista En terminología. yo soy especialista en esa especialidad desde que era chiquita, porque soy operada desde que era pequeñita, entonces nunca he olvidado el otorrinolaringólogo. Eran los tiempos, yo pertenezco a la generación en que eran médicos de cabecera, Sí. y mi otorrinolaringólogo que en esa ocasión me operó, pues era casi de cabecera también. Sí. O sea que, doctor, ¿y usted está recibiendo, a propósito de estos virus que andan en el ambiente, está recibiendo en su consulta también gente afectada que le afectan o es una causa o esto le provoca también, le impacta? Sí, claro. Recuérdense que estamos teniendo ahora mismo una verdadera crisis en el sector salud con los virus respiratorios. O sea, tenemos una liga del virus de la influenza, se ha ligado un poco con las nuevas variantes del COVID, que no se ha acabado de ir y no se va a ir obviamente, y los pacientes están teniendo muchas recaídas, están teniendo, o sea, el aumento de la infección de vías respiratorias en vía está prácticamente copando todo el sistema. O sea, tú vas ahora mismo a una emergencia y tienes que ir dispuesta a durar 6 horas para que te atiendan. En cualquier hospital, cualquier centro privado, está desbordando realmente la capacidad de respuesta de los centros. Bueno, estos procesos gripales de alguna manera también afectan las vías respiratorias. Claro, es que allí es que comienza el virus, porque te afecta la nariz, te afecta la garganta, te afecta los oídos y obviamente los pulmones. Los pacientes van con una tos muchas veces no productiva, pero muy molesta, con dolor de garganta, dificultad para tragar, dificultad para respirar, porque hay tupición, hay congestión nasal y obviamente el paciente se siente sumamente mal. ¿Por qué, doctor, justamente los procesos gripales comienzan, en el caso mío y creo que en la gran mayoría de la gente, en la garganta? Sí. Comienza a sentirlo aquí. Sí, porque es la zona donde los virus
los virus y las bacterias Se que luego anidan. vienen, Se incuban. ahí es que se incuban. Se incuban. Acuérdense que el propio virus de COVID, cuando te hacen la prueba, ¿dónde te hacen la prueba? Sí, En la con la nariz, nariz. porque ahí era que estaba el virus. Porque entonces ingresa Claro, por las fosas ingresa nasales y allí es que se queda. y porque- llega aquí. No, claro, es que tenemos en esa zona allí, tenemos el tejido que está llamado a enfrentar la infección de los virus, está allí y son atrapados aquí. Hay una zona que llamamos los otorrinos, el anillo linfático de Waldeyer, que está detrás de la nariz y detrás de la boca, porque esos son los lugares por donde el organismo recibe la mayor parte de contaminantes. Entonces está allí esto situado, trata de parar allí la infección y por eso es el tejido, es la zona que primariamente recibe los embates de la infección. Sí, además del COVID, doctor, y la influenza, ¿cuáles son los otros virus que están afectando mucho más a la población? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno lo identifica para poder acudir, obviamente, a la asistencia médica? Los síntomas no son distintos, por ejemplo, de una infección bacteriana. Son los mismos síntomas, es el malestar general, que aunque tengamos la infección, el principal foco a nivel de nariz y garganta, pero tú cuando tienes un virus de estos, tú tienes un malestar general. Tú vas a tener dolor de las articulaciones, vas a tener fiebre, vas a tener dolor de cabeza. En fin, tú tienes enfermedad que es sistémica, aunque el foco principal esté a nivel de la garganta, a nivel de la garganta y la nariz, o sea, todo lo que es la orofaringe, rinofaringe. Entonces, ya les explicaba que ese es el lugar donde son, vamos a decir, retenidos estos contaminantes y allí es que se ejerce la lucha del organismo contra el agente invasor. Entonces, un paciente que se debilita un poco con una infección viral, pues entonces están las bacterias de la zona que también están allí esperando que ese organismo se debilite, que las defensas bajen, entonces la infección se puede convertir en una infección bacteriana. Por ejemplo, es muy frecuente en el caso de nosotros, que comience con un virus de gripe, comienza con un rinovirus, con un mixovirus aquí, un adenovirus, como lo llamamos, son familias, pero tú no sabes cómo lo vas a distinguir. Entonces el médico te puede examinar, tú tienes dolor de garganta, tienes congestión, yo te examino, pero yo veo que tú no tienes esa secreción propia de las bacterias, sino en el crecimiento de la zona, yo digo, tienes un virus. Muchas veces no lo puedo probar, hacemos algunas pruebas. Hoy en día estamos haciendo la prueba del tamizaje con lo que llamamos un panel de vía respiratoria superior, que si lo indicas de una manera no te lo cubre el seguro, esa es otra cosa. Entonces tienes tú que pagar 12, 14 mil pesos que cuesta en privado para tú hacer el diagnóstico. Obviamente haces el diagnóstico y al final te digo, ¿sabes qué? O sea, el tratamiento de cualquier enfermedad viral implica medidas generales, soporte, líquidos, darte medicamento para el dolor, para la tos, en fin, pero no hay una curación para los virus. Ahora, la historia, cuando esto se transforma, por ejemplo, comienza con una infección en la nariz, por un virus te congestiona, pero si a los 5 días eso no mejora y tú empeoras, yo tengo que sospechar que sí, entonces se convirtió en una infección bacteriana, que puede llegar a una sinusitis bacteriana, que ahí se complica un poco la cosa. Entonces, ahí sí tengo que entrarte con antibióticos y con otras medidas, porque una sinusitis bacteriana en un organismo debilitado puede traerte una complicación. Y le tememos mucho a las complicaciones a los médicos, sobre todo nosotros. Doctor, a propósito de su zona de trabajo, que es la garganta, que son los oídos, que es la nariz, ¿por qué se registran los hipos? Bueno, ¿Y por qué a los niños cuando le daba hipo, o le da hipo, no sé, se le ponía una cosita ahí de hilo Un hilito. y se le quitaba? Dígame. bueno, Aquí el en la- porqué Aquí de en la, la frente. Y con la salivita. Sí, con la de saliva mamá. de uno. de la madre. Sí. Bueno, el por qué funciona eso, no he podido encontrar ningún registro científico que lo explique, pero sí funcionaba. Es lo Pero mismo. funcionaba. Es lo mismo cuando sangraba por la nariz los muchachitos, ¿qué le ponían? Un chele. Un chele aquí, un chele aquí. Y funcionaba O también. Funcionaba también, o le ponían una medallita que normalmente le regalaban las madrinas, y con eso se sanaban. Bueno, es que tienen una duración autolimitada este tipo de síntomas, ¿verdad? De síntomas de Ok. alteraciones. No se mantienen en el tiempo y cuando se mantiene un hipo mucho tiempo, ya nosotros pues levantamos un poco la... Doctor, ¿Por qué se produce el hipo? A propósito de tiempo, una vez yo, estando en Teleantilla, recuerdo a Luis González Fabra,
Yo duré como 3 días con un hipo y tenía que leer noticias. Por suerte nunca me salía en las noticias el hipo. Ahora tan pronto terminaba, comenzaba con el hipo. Y Bueno. hasta que Luis González Fabra, para entonces uno de los jefes en el canal, me dijo, mira, tienes que tener cuidado con eso, te puede dar un infarto. Yo jovencito, se me verdad que te desapareció el hipo. De una vez por el susto. Claro que se desaparece a veces. Dicen que con un susto, tú le das un susto a una gente con un hipo y se les aparece. Sí. Porque Doctor, el hipo entonces- es, perdón, Ajá, es un sí. espasmo. Es un O sea, espasmo. es como un espasmo del músculo diafragma. Entonces, el músculo se activa y eso se produce Pero yo este síntoma. duré 3 días en eso. Sí, de verdad, me a preocupó. veces puede ser incluso por una inflamación del propio hígado, del estómago. ok. Entonces, porque es que todo se comunica en el organismo. Sí, ¿Cómo sí. uno previene, doctor, que estos virus le lleguen? Pues yo tengo amigos que dicen, yo empecé a tomar vitamina C, ya compré una Sí. caja y me la estoy tomando, Sí. me tomo 2 o 3 diarios, tomo mucha agua, agua. me tomo mucho jugo. Sí. ¿Qué hacer Yo realmente? creo que esa medida, lógicamente, te va a prevenir algunas cosas, pero yo creo que el fundamento es el mismo del hilito para el hipo. Ayudan un poco, pero no te va a prevenir que te vayas a enfermar, obviamente. Lo mejor es las medidas de distanciamiento, el uso ya se está pidiendo nuevamente, el uso de cubrebocas, de las mascarillas. mascarillas. Entonces esto ayuda más el mantener las manos limpias. Debo decir, por ejemplo, entre los niños se está viendo un síndrome que llamamos el síndrome de boca, manos, pies. Es una infección Sí. por un Un Coxsackie sobrino virus. mío le dio. Sí, sobrinito. por un Coxsackie virus. Entonces se le salen ampollas en las manos, en los pies y Sí, alrededor sí. de la boca, Sí, a mi que es una sobrinito le infección dio. también, se comparten mucho en esta época. Y en esta época porque estamos ya en la época de calor. Entonces los virus, cuando la temperatura sube un poquito, es como que le dicen ya, vamos arriba, que es la época de nosotros. Porque ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? parece que el virus se activa cuando sube la temperatura. Por eso ustedes en los sistemas hospitalarios, generalmente las temperaturas están bien frías. Tratamos de que Para preservar. la temperatura ideal en un lugar donde hay muchas personas sanas y enfermas es los 19 grados más o menos. A veces uno lo siente muy frío, los pacientes tienen que ir abrigados Sí. y se quejan cuando van al consultorio, doctor, pero usted tiene esto muy frío. Yo le digo, mira, lo que pasa es que es para protegerte, sí, sí. porque los virus y las bacterias se inactivan un poco cuando la temperatura baja. Doctor, cuando a mí me operaron, que era pequeña, me operaron de la garganta, una de las justificaciones, nunca he olvidado eso, que era para que no me diera casi nada de gripe. Pero sin embargo, ahora veo modernamente, desde hace un tiempo, que en la actualidad eso está eliminado prácticamente, No, operar no, de la garganta. No. Es la cirugía que más se hace. Pero, Detrás pero- de las hernias, por ejemplo, en el caso pediátrico, después de las hernias que nacen, que son de nacimiento, la cirugía que más se practica es la cirugía de amígdala y adenoides. Adenoides. Le voy a decir por La qué. de- Lo que Cuando han se cambiado tapa la- son las indicaciones. O sea, yo no te voy a operar de las amígdalas porque tú tengas una infección o 2 infecciones en el año, o porque tengas una gripe, porque obviamente ahora mismo cuando tú te enfermas de estos virus que andan circulando, vas a tener inflamación de la garganta, de las amígdalas. Si no te han operado, las amígdalas te van a enfermar. Entonces yo puedo decirte que te voy a operar porque tienes una amigdalitis que es como respuesta al virus, es incorrecto. Por eso hoy en día se operan. La principal indicación en tu época era las amígdalas estuvieran grandes, no importa que no estuviesen sí, enfermas. ¿no? Y se llenaban de pus. Sí, son plaquitas, a veces Placas. no pus, a veces son las famosas placas que son producidas por restos de alimentos que se meten dentro de las amígdalas. Hoy en día, la principal indicación para una amigdalectomía o adenoidectomía es cuando el tamaño es muy grande que te impiden respirar, lo que llamamos la apnea obstructiva. O sea, si tú haces infecciones, obviamente, si tú tienes un niño, tu niño hace infecciones, digamos, más de 3 por año, por 3 o 4 años consecutivos, pues una indicación, porque por las infecciones aumenta el riesgo de complicaciones. Incluso ustedes conocen, todo el mundo conoce a alguien que debuta un día con un daño, una válvula cardíaca. Sí. Y cuando comenzamos a investigar, esto fue producto de una infección no tratada o mal tratada a nivel de las amígdalas. Hay- Hacen lo que se llama una fiebre reumática. ¿Hay algo que influya en que haya tantos casos de adenoides? Adenoides cuando se te tapa la nariz. Ya. Sí, Que las tú hablas, adenoides, como se dice popularmente, ñato. ¿no? Como fañoso, Sí, sí. como fañoso. No, y que no puedes respirar No también, puedes respirar duerme correctamente. y eso te sí. obstruye el Es sueño. la principal causa de acné. O sea, los niños que van donde nosotros, la madre dice, el niño ronca más que el papá. Y le hacemos una radiografía y también vemos el tamaño de las adenoides, sabemos que no tiene espacio para respirar.
Y si encima de eso también las amígdalas están grandes, pues prácticamente no tiene espacio ni por la nariz ni por la boca. Entonces, esa es una indicación formal para operarte. Y obviamente, en esa etapa pediátrica, pues es tanto la exposición que tiene este tejido a las infecciones, a los cambios de temperatura, que termina creciendo. Además de que la curva de crecimiento de este tejido es más alta en esas etapas porque es el momento en que más se trabaja, porque el niño está conociendo. Si ustedes se fijan y observan bien, cuando tenían sus hijos pequeños, se da cuenta cuando ustedes lo llevan hoy al cuido o al colegio, comienzan las infecciones de los niños, pero también las de ustedes. Sí. Los niños se enferman con los otros niños en el cuido, en el colegio, llevan para la casa. Y ustedes que ya hace mucho que ya sobrepasaron esas infecciones, sí, que su organismo no está atento a eso, cuando el niño lo lleva a la casa, ustedes también se enferman, sí, los padres. En el caso mío, la gripe mía fue por un niño. Sí. Exactamente, sí, exactamente. Doctor, ¿qué ha pasado? Otorrino, sí, ojos, ¿qué ha pasado con los ojos? Que ya como que lo han un poquito desmarcado de lo que tiene que ver con la atención. Sin embargo, esa era una especialidad que incluía los ojos también. En un momento determinado, porque el otorrino nació, es una historia muy bonita. El otorrino no nace como una ciencia, como la cardiología, como la medicina interna, sino que el otorrino eran muchos médicos que hacían trabajos en el área y en un buen momento se fueron como juntando, se fueron agrupando, comenzaron a hacer encuentros, congresos, y vieron que teníamos una serie de órganos, básicamente de los sentidos, entre los que estaban los ojos. Entonces se crecieron un poco juntos y la gente decía ojos, nariz y garganta. Pero los ojos es una especialidad hoy en día totalmente diferente. Y la otorrino, entonces se lo dejamos a los oftalmólogos. A los oftalmólogos. En un momento ellos fueron primero que nosotros. Los otorrinos llegamos, digamos que después, y a medida que se fueron conociendo las funciones, y sobre todo, hay un órgano que se llama trompa de Eustaquio, que liga la nariz con la garganta y también con el oído, que se dio cuenta cuando estudiamos ese órgano, vimos que hay una relación directa, causa-efecto, entre todos los órganos que nosotros estudiamos como especialidad. Pero el otorrino se ha ido expandiendo y hoy en día, además de que es una de las ramas de la medicina más difícil para usted entrenarse en ella, porque hay muy pocas plazas a nivel del mundo. Aquí en mi tiempo que yo me entrené, había una sola plaza para el país completo. O sea que era casi imposible entrar. La competencia no era tan alta porque no había mucho conocimiento de la especialidad. Pero hoy en día yo le puedo decir que si le preguntamos a cada uno de los muchachos que hacen el concurso para optar por una plaza de especialidad, concursan alrededor de 5.000, por lo menos 3.000 quieren ser otorrinos. Es la especialidad más demandada para hacer especialidad porque la gente cree que los otorrinos viven muy bien. No se dan cuenta que también viven muy sacrificados. Dos aspectos interesantes, doctor, de manera particular para Rosa María y para mí respectivamente. Ella se preocupa mucho por el copago, que estábamos hablando fuera del aire, y que sería interesante que usted planteara su punto de vista, porque, y con respecto al ronquido, que me interesa, porque yo ronco, lamentablemente. Claro. Me dicen que yo ronco. Le han dicho, no pero sabe, usted no lo le cree. han dicho. Me dicen que yo ronco. Entonces yo he visto últimamente un aparatito que le ponen ahí, y terminan de roncar, y la gente respira mucho mejor. El ronquido tiene que ver con la respiración. Claro, tiene que ver con la respiración, porque el ronquido, la mayor parte es obstructivo. Pero no es en la nariz nada más que esté el problema. Obviamente en la nariz hay un problema muchas veces de un aumento de tamaño. Las personas que son alérgicas tienen la nariz por dentro muy congestionada todo el tiempo, inflamada por dentro. Pero igual también tenemos otros puntos donde podemos roncar. A veces cuando tenemos la campanita, la úvula muy grande, muy gruesa, o el paladar está también muy grueso y muy descendido, cuando usted se acuesta, sobre todo boca arriba, el paladar cierra detrás. Cuando usted intenta respirar, entonces se produce una vibración de la campanita y allí viene el ronquido. Pero también tenemos un punto más abajo, donde comienza la laringe. A veces la pared de la faringe es muy laxa. Cuando usted intenta respirar con la nariz tapada, lo que hace la faringe es que se colapsa. Entonces usted no puede respirar. Pero el ronquido, déjeme decirle, que es lo más molesto de esta ecuación, porque es la que molesta a la esposa o al esposo. Y los esposos sufrimos mucho de los codazos. No sé si a mí me pasa, Francis, ¿verdad? Sí, me ha pasado. Y uno como que medio despierta y se incomoda porque ven acá y ¿qué pasa? Doctor, y por casualidad los ronquidos son hereditarios.
Los ronquidos, yo diría... Pues yo tengo un niño Le de 4 preocupa a años que Francis los ronca ronquidos. Lo que el niño y de una de 4 años, 13 que ronca también. lo que el niño de 4 años tiene que verificar el peso, si está un poquito sobrepeso, y también en el La adulto obesidad influye. tiene que verificar el tamaño de las amígdalas, las adenoides, tiene que verificar cómo está la nariz del niño, porque normalmente el ronquido es una obstrucción en un punto, tú no puedes pasar el aire, dejas de respirar por unos segundos y el organismo, una parte del cerebro que siempre está despierto, está velando allí porque se mantenga la oxigenación en el organismo. Cuando ves que baja de un nivel que puede ser crítico, el mismo organismo te despierta un poco, te sube a un estadio Porque de un sueño. yo veo que están roncando y ellos Sí, no se despiertan. claro que se Y despierta. no hay una asociación ahí con lo que es la apnea, no se asocia con lo que es la apnea del sueño. Sí, sí, eso es lo que llamamos apnea del sueño. Sí. Pero la apnea puede ser la mayor Pero es Mucha una gente- consecuencia Pero es del peligrosa la ronquido o apnea el del sueño, ronquido es una Maldito. consecuencia de la apnea. Yo le explico Sí. que el ronquido es el salvavidas de Sí. las personas. Oh. Porque si tú te metes en una apnea, tú paras la respiración. Y si paras la respiración por un tiempo prolongado, peligroso, puede más morir. de 30 segundos, es peligroso. Incluso claro. está relacionado con muchas enfermedades, incluso con muerte súbita. Con muerte súbita, Pero infarto. hay de gente, respirar, doctor, infartos. que no soy yo, hay gente, porque también mi hijo mayor también me preocupa, dice la Francis, esposa, el ronquido. me dice la esposa que ronca. Ay, Dios mío. Fran. Por eso le digo si es hereditario. Sí. Pero miren, hay gente, doctor, hablando del ronquido, que es un tema tan singular, que también hace un espectáculo, dice, Sí, sí, y sí. hacen, Es como una sinfonía de Beethoven que va Una increciendo. partitura musical. Es una partitura. Es así. Tú debes ser de eso, Hay Francis. diferentes no, 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 ronquidos. Sí, yo- él le ha el llamado la ronquido es atención. normal. No, bueno, yo Me ha no sé si llamado te- la atención el déjame tema. decirte que en muchos casos hay pruebas porque la esposa un día te graban para que tú veas que no es mentira de ellas. Y te llevan la grabación cuando tú ves una pareja que va al médico y te das cuenta que ella está un poquito así como medio huraña. A veces llevan su grabación y dicen, doctor, yo le voy a decir la verdad. No aguanto esos ronquidos. Y mire, yo le traje esto porque usted vea cómo es la cosa. Entonces, el ronquido para nosotros los otorrinos es un elemento de mucha preocupación. Sí. Porque cuando tú no dejas de respirar, de oxigenarte de manera adecuada, tu organismo lo va resintiendo. Sí, Hay un endurecimiento de las arterias y esto te va a causar problemas de hipertensión, te va a causar problemas de aumento del tamaño del corazón, te puede llevar hasta fallos cardíacos, ¿Cómo pero se te hace corrige esto, diabético. doctor? ¿Y cuál ¿Eh? es su recomendación? ¿Cómo se corrige? Ajá, Bueno, exacto. ¿Cómo se hay dos corrige? maneras. Recomendación, porque- Sí, hay dos maneras de corregir el problema y nosotros nos lo tomamos muy en serio. Ahora esto es en serio de verdad. Sí. Primero es hacer los estudios para identificar, porque no todo el ronquido es la misma causa y no todo el roncador tiene el mismo problema. Ya les dije, el ronquido es la manera de tú despertarte para respirar. Se produce cuando tú llegas a un nivel de oxigenación en la sangre crítico, el cerebro te despierta y tú te despiertas, Ok. entonces comienzas a respirar. A los 5 minutos de nuevo te metes en un sueño profundo y comienzas a roncar. Entonces te Porque pasa. tampoco es en todos los lados. Si Es tú te en pones todo. de lado, deja de roncar. Exactamente. ¿Por qué? Por ejemplo. Porque hay un problema anatómico. No es en todas las posiciones. No. Y a veces no es en todos los momentos. Si tú estás muy cansado, Exacto. te trabajas mucho, te tomas un trago y te acuestas, vas a roncar más ese día. Porque Oh. tienes menos control de tu cuerpo. Entonces, si te acuestas de lado, entonces deja de roncar porque tú abres la vía más. Ok. O hiperextiende la cabeza, abres la vía más. Pero tú no tienes control cuando tú te duermes. Ya tú no sabes cómo tú bajas. Tú sabes que te acuestas de una manera, pero despiertas de otra en otra Sí. posición, sin darte cuenta. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico con una prueba que se llama DICE. Pero ustedes que atacan mucho con el copago, el DICE no lo cubre el seguro. Anda, al carajo. Tú vas, yo te indico a ti una prueba. DICE es como una endoscopía. Yo te duermo, te llevo a sala de cirugía, te duermo, te miro, te hago una endoscopía en lo que tú estás dormido, sin intubación, sino un sueño como si fuera el sueño natural. Y yo tengo que verificar en qué punto de tu vía respiratoria es que está la obstrucción. Ok. Eso es el DICE, pero también tengo que hacerte una prueba que se llama una polisomnografía. Te pongo a dormir en un lugar y durante toda la noche yo te voy midiendo cómo se comportas, cómo están tus movimientos de las piernas, el movimiento de los brazos. Yo tengo que medirte la oxigenación continuamente, el ritmo cardíaco. Pues se debe ser más caro, entonces. Ese es mucho más caro. Uy, y, sí. ¿y saben qué? Tampoco lo cubren los seguros. Y No, puede costarte imposible, casi menos $1,000. todavía. Porque necesita equipamiento muy sofisticado. Entonces yo después te digo, mira, tenemos que hacerte una cirugía porque se cura de dos maneras el ronquido. O sea, higiene, ¿verdad? Bajar de peso, Bajar de peso. todo lo demás, tener una dieta balanceada,
en fin, y no tomar, por ejemplo, al acostarte bebidas que sean, que te puedan enervar un poco, café, bebidas alcohólicas que te puede deprimir, tratar de tener cierta higiene. Pero al final tenemos dos cosas que hacer. O te ponemos un aparatico para respirar, que se llama CPAP, que es como una máscara, te la colocamos y eso te da presión positiva para vencer los colapsos en la vía. Habría que dormir con eso diario. Dormir con eso diario. Al principio la gente rechaza eso. Dice, ¿cómo yo voy a dormir con una máquina puesta todo el tiempo? No, ni pensarlo. Pero si tú lo aceptas y te haces amigo de la máquina, es tu mejor compañero. No lo dejas. Pero eso es para siempre. Hasta que logre controlar si hay algún tipo de alteración, por ejemplo, física. La otra forma de curar el ronquido es con cirugías. Y le digo lo mismo, ni te cubre el CPAP, la seguridad social, los seguros no te cubren el CPAP. Te dicen, no, eso no está cubierto. No te cubre la cirugía para el ronquido. No está cubierto. La cirugía sería en la nariz. No, ya le dije que la cirugía es personalizada. Porque si tú no tienes problema en la nariz, no tienes las adenoides, como no tenemos que tenerla nosotros los adultos, tal vez el problema esté en la base de la lengua, que tiene la lengua muy grande, y la lengua, cuando tú te acuestas, pierde el control de la lengua se va hacia atrás y ocluye la vía donde entra la respiración, tanto por la boca como por la nariz. Entonces eso hay que corregírtelo. Y hay muchas formas de corregirlo, ¿verdad? Pero tampoco ninguna te la cubren. Entonces, los médicos no somos los más malos de la película, déjenme decirlo, aunque te cobren. Lo que pasa es que acuérdense que el médico, igual que ustedes, tiene también necesidades que cubrir. Claro. Y tiene gastos, porque para yo ejercer mi profesión, yo tengo que salir a entrenarme por lo menos 2 o 3 veces en el año. Sí. Y cada vez que yo voy a un curso, un congreso, yo tengo que pagar dólares, 2, 3, 4, 5 mil dólares nada más para tener acceso al curso. Pero tengo que pagar un viaje. Las empresas farmacéuticas no la apoyan. Porque los apoyan En más. algunos congresos, porque la empresa farmacéutica, acuérdate que ellos apoyan en la medida en que van a promocionar sus productos. Sí, Claro. así es. Entonces te claro. apoyan. Yo, por ejemplo, no acepto mucho apoyo de la casa farmacéutica, porque no me gusta sentirme obligado. Todo el mundo lo sabe. En la Es un industria condicionamiento de alguna saben- manera. Exacto, claro que sí, porque es que quien te da espera. Claro, Claro. Y Sí. tú cuando te dan, tú dices, caramba, tengo que ser leal a esta persona que me dio. claro. Entonces yo no me gusta tener como conflicto de intereses y yo prefiero, No, y hay que recetarlo también. no, porque tú Eso es lo que indicas al demandan final, ellos, eso es lo que ellos quieren. pero al que final, se claro, lo es lo mismo, Así. todo el mundo, tú ves televisión y te bombardean todo el mundo Así con el tabaco. Los eventos Bueno. deportivos, los que más aportan para los eventos deportivos son las casas que producen tabaco Sí. y ron. Sin ¿Cuántos embargo, aspectos tan interesantes, ¿no? Doctor, gracias. El tiempo se ha faltó ido. tiempo. Se ha ido tan interesantemente que la verdad es que ha sido muy grato tenerle. Así es. Usted va a tener que, como ya no conseguimos la senaduría por la provincia de Santo Domingo, va a tener que seguirnos acompañando como otorrinolaringólogo. no, y también hablamos siempre de lo que yo creo, de la Está reforma bien. fiscal también. Hay un aparatito ahí para el ronquido. Albert, discúlpame que tú roncas también. Una cosita, eso no funciona. Yo lo he Eso visto. funciona cuando el problema está en la nariz, en la parte Ok, anterior de la nariz, ok. porque a veces tenemos lo que se llamamos un colapso de la válvula nasal. Entonces, cuando intentamos respirar, la nariz se cierra y no te permite respirar. Entonces, los que tienen ese problema nada más, hay muchas. Yo tengo un paciente que él se inventó con rayos de bicicleta, se inventó una cosa y él se lo pone aquí dentro Oh, Y Bueno, es pues efectivo. para, efectivísimo. muchas nos agotó gracias el al tiempo. doctor Freddy Ferrera por habernos acompañado en la mañana de hoy. Y también gracias a ustedes, la invitación para que nos acompañen mañana a las 7 en punto por el canal 6, en señal abierta para todo el territorio nacional. Feliz resto del día. Ahora. Hasta mañana. Hasta mañana.